¿Cómo estás, Ay, Erika? muy Bienvenida. bien, feliz. A mí me encanta venir aquí, a mí me llena de alegría. Y además lunes, ¿cómo cree que empezamos? Sí, Ah, sí, amiga, sí, sí, sí. Maravilloso, sí. súper Y el lindo. tema que vamos a abordar, que es cómo modelamos a nuestros hijos. Y ahora lo decíamos, tal vez alguien dice, es que yo no tengo hijos, pero tiene un niño cerca, porque Exacto. siempre hay niños Pero cerca. fuimos hijos. Y nosotros fuimos hijos, Ujú. exacto. O Entonces, somos. ¿por dónde empezamos a desmenuzar la cosa? Porque uno le tira a veces la pelota a la escuela, a la abuelita, si es que lo Ujú. cuida, Ujú. a la tía o sí, ¿verdad? Uno quiere zafar a veces Ujú. y no se puede. No, es que todo esto es, al final de cuentas, es educación. Más que crianza, el Ujú. concepto es educación. Y el niño tiene entornos diferentes. Su entorno principal es el hogar, Claro. en donde, bueno, instalamos los valores principales y establecemos las reglas del juego, por así decirlo. Y otro lugar donde permanece bastante tiempo es en la escuela, o en el kinder, o en el colegio, porque es que esto es muy amplio, ¿verdad? O Ujú. sea, desde los chicos pequeñitos, eso vamos a ver niños y los adolescentes. Y además, su red de apoyo que tienen los papás, que tal vez los chicos los cuidan los tíos Ujú. o las abuelitas. Entonces, son tantas generaciones diferentes, son tantas edades diferentes en la educación del niño, que a veces ponerse de acuerdo cuesta. Pero creo que lo principal, porque aquí todos tenemos hijos, ¿verdad? Ajá. Entonces, Sí. con diferentes niveles de experiencia, creo que el que haya una alianza o tener claridad entre ambos padres, incluso que estén casados o que estén separados o Ajá. divorciados, ¿verdad? Es como un proyecto. El hijo es como tener una empresita chiquitita y es ver cómo hacemos que esto funcione de la mejor manera. Y además, pucha, ellos no vienen con un librito que diga cómo educarme de la mejor manera. Entonces ya uno dice, ay, ¿qué hago aquí? Página 75. No, ¿verdad? pues, No. ojalá, Sí, ojalá. O sea, eso no está. Entonces nosotros también creo que tenemos que primero conectar con nosotros mismos. Tiene que haber una autoconexión Ujú. y empezar por ver qué tanto me conozco yo, en mi carácter, en mi personalidad, en mi forma de reaccionar ante ciertos eventos, ante ciertas situaciones, y ser honestos en ese tema. Bueno, aquí yo voy a levantar la mano y Douglas también, yo creo que en eso coincidimos, que a veces cuesta, porque más cuando están en diferentes etapas, ellos pueden decir, se ponen más revoltosos, digamos, entre Sí. de 6 a 7, amigo, hay como una adolescencia, digamos. Ajá. Y ahorita que ya están en los 10, que ya van a entrar de verdad a la adolescencia, esta sí es la preadolescencia, amiga, a veces uno pierde la paciencia. Sí, sí. Y Sí. yo sé que está la disciplina positiva y yo lo entiendo, amiga, pero a veces La que no es. respetuosita. Sí, Es que exacto. somos No, humanos. y los terribles dos y eso, o sea, sí Ah, se sí. viven, y se viven con toda intensidad, ¿verdad? Y todos creo que de una forma muy diferente, Ujú, ¿verdad? Porque a algunos les da por, no sé, ser irreverentes, porque Exacto. se les sale, ¿verdad? Y otros Ujú. más tranquilos, Ujú. pero tienen sus cositas, ¿verdad? Como vos decías, ninguno viene con ningún manual. No. Y se pueden tener 10 hijos, que los 10 hijos son muy diferentes. Diferentes. Es Como más, los dedos de las hasta manos. el librito que a uno le dan, vea que ni viene lleno con vacunas, hay que estarlo llenando, amigo, y Exacto. que no se le vaya la fecha, porque si no. Sí. Exacto. No, por eso digo que el primer trabajo empieza por nosotros. Ujú. Y en eso es como poner las barbas en remojo y ser muy honestos. Como acaba de decir Ujú. Vicky, yo soy honesta. A veces uno dice, pierdo la paciencia. Sí. Pero entonces ahí es donde uno tiene que autoconectar y decir, ¿por qué este evento, por qué esta acción de mi hijo o estas palabras o este comportamiento genera esto en mí? Primero, autoconectar y decir, soy humano, Ujú. no lo sé todo. Por ejemplo, yo tengo una hija de 9 años, tengo 9 años de experiencia. Ajá. Esa es a lo que Cierto, vamos, sí. Sí, sí. ¿verdad? Entonces, Ujú. ir viendo todo eso. Pero uno ya se conoce. ¿Por qué? Porque uno tiene un patrón de crianza. El resultado que somos hoy es resultado de patrones y programaciones mentales que tenemos desde la escuela, Ujú. desde la religión, desde el hogar, con la familia. Entonces, uno de adulto ya puede ir determinando qué me va sirviendo y qué no. Ujú. ¿Qué creencias tengo que me sirven y no me sirven? Porque a veces nos encerramos y decimos, a mí me criaron así, entonces esta es la forma en que tengo que seguir educando. Pero lo que tenemos que estar abiertos es que el mundo evoluciona, Ujú. la vida cambia y yo tengo que ir
también evolucionando, porque a veces el no salirme de lo conocido, de lo que controlo, porque viene algo nuevo, no me permite ver algo más allá, porque de ahí las generaciones cambian. Claro. La información, la forma en que jugábamos nosotros tres, varía mucho con cómo están jugando nuestros hijos. Por ejemplo, antes uno jugaba quedó y En por la favor, calle. mamás y papás que están escuchando o abuelitas o tíos o tías, si ustedes han oído infectado, por favor dígame, porque ahora lo que juegan en los recreos es infectado, amigo, infectado, así se llama por En mis aquello. tiempos eran bombe y tírame la chaspi, cargando el burro, descargando el burro. ¿Qué es eso, amigo? Eso yo nunca he escuchado. Y que ayúdame con el volumen. Amiga, yo no había oído nunca eso, mi querida Eriquita. Ahí abajo ¿Dónde está lo tu controlas. botón? Ahí está. Ahí le subís o le está. bajas. Excelente. Ajá. Jugábamos de todo eso. ¿Pero qué es De hecho, eso? Había un juego que era peligroso. Ahora analizándolo, ¿verdad? Ya a estas alturas. Era burra. Se le llamaba burra a ese juego. Pero que son esos juegos de Douglas. No, es que, nos dividíamos en dos ¿Dónde grupos. vivía ¿verdad? usted? Allá en Quircot de Cartago, en Taras. Eran de taras, esos Eran eran de Taras. juegos de taras. Entonces nos dividíamos en dos grupos, ¿verdad? Entonces, digamos, éramos, no sé, 6 chiquillos, entonces 3 y 3. Y los 3 nos poníamos así en fila, ¿verdad? Uno agarrándole la cintura al otro, ¿verdad? Sí, como Agachados. Ajá. Y entonces el grupo de los otros 3 se tiraban encima de esos otros como que si fuera un caballo, una burra, Sí. ¿verdad? Pero se tiraban durísimo. Y le caía a uno en la espalda durísimo, ¿verdad? Y Pero yo no decía, pasaba nada porque todos están nuevos de paquete. ¡Qué Entonces no pasa susto! nada. No pasaba nada. Pero y si, esos y no si eran los pasara juegos. algo, todos sanan súper rápido. Ajá. Por eso les digo, todo evoluciona. Ujú. Yo ahorita a mi hija no la voy a dejar a salir a jugar a la calle, como nosotros que salíamos a Ajá. jugar. Ese O es el sea, tema. tiene que Y ver menos a altas horas de la noche. Yo no veo a Exacto. Gabo jugando de eso. Exacto. Es más, Entonces, ni siquiera les permite uno ir a la casa de nadie, o sea, yo les digo, a la casa de nadie, ni siquiera vecinos que no tenemos un contacto tan estrecho, Ujú. pueden ir. O Es sea, más, nada. nosotros Solo a la nos cancha y quedamos se devuelven. en la esquina escuchando música ahí. No, y ya era- eso no. eran espacios diferentes. Claro. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Evolución, transformación, Mm. adaptación, cambios, mejoras. No es que antes era mejor y ahora es peor, Ujú. porque si nos devolvemos a nuestros abuelos, posiblemente ellos decían, qué barbaridad ahora que escuchaban en una esquina música, antes nosotros, ¿verdad? Y podríamos Ajá. ir diciendo lo mismo. Y eso va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Entonces, tenemos una responsabilidad. Es Ujú. una responsabilidad y es un tema muy serio porque en los últimos meses, en las últimas semanas, vean el montón de casos de bullying que han salido Ujú. Claro. al aire, ¿verdad? Y siempre han estado. ¿Qué es lo que Sí. pasa? Que ahora con la exposición de Internet, de redes sociales y demás, tenemos más acceso a esa información. Entonces, al ver qué montón de personajes están alrededor de la víctima, del abusador, de los espectadores, Ujú. de la institución educativa, del hogar. Vean qué montón de Sí. personajes forman parte de, y nosotros como costarricenses ahorita específicamente y como padres de familia tenemos la responsabilidad de educarnos, Ujú. de tener nuevos conocimientos y nuevas herramientas en cuanto a cómo educar a nuestros hijos. Y antes de corregir, de hecho la disciplina positiva y la crianza respetuosa se enfoca en que antes de corregir debemos conectar. Si yo no conecto con mi hijo y solo paso corrigiendo, regañando, Ujú. corrigiendo, ¿qué hago? Pongo un muro Ujú. y me vuelvo tal vez una figura de autoridad, pero por miedo y no Claro. porque haya un respeto real, porque haya una comprensión de por qué yo estoy pidiendo o porque estoy prohibiendo tal cosa Ve, ahí está la o burra. por qué no hay un no. Esa es la burra. Esa es la burra, es muy peligroso, amigo. Ahí se pueden... Era peligrosito, No, por claro. eso te digo, esos juegos de antes, uno no medía consecuencias. pasó nada. Nunca pasó Sí, nada. o pasaba algo, pero Sí, un golpecillo ahí de Exacto. vez en cuando, pero... vean la diferencia. Ahora hay juegos distintos. Los chicos pasan más pegados o al teléfono o a la Ujú. tablet. Entonces, ¿qué viene a hacer todo Ujú. eso? Hasta la alimentación cambia. Es Claro. cierto. Entonces, como papás, estamos teniendo supervisión sobre su alimentación. Estamos teniendo supervisión sobre lo que consumen a nivel de aparatos electrónicos. Ujú. ¿Por qué? Porque todo eso genera efectos en el cerebro, que nosotros cuando éramos niños no teníamos esas dos situaciones. Entonces, el comportamiento del niño ahora se está viendo alterado por otro tipo de variables, de Ujú. situaciones, de eventos, de hábitos Ujú. que generan resultados en comportamientos diferentes. Y también la responsabilidad que tenemos que tener nosotros en primera instancia
con lo que se está viviendo ahora, bien lo decís, o sea, los tiempos cambian y las tecnologías también cambian muchísimo. Antes, por ejemplo, a nuestros abuelos era común escucharles decir que en la escuela, por ejemplo, los hincaban en maíz, no sé qué. Después, o que la misma maestra, ¿verdad? Les daba ahí una queca, ¿verdad? O no sé, o hasta les pegaba posiblemente. Y para ellos eso era normal. Era normal. Vivir algo así ahorita, no. O sea, yo no me lo podría imaginar, ¿verdad? Sí, incluso hay gente que dice, eso es lo que hace falta, ¿verdad? Porque y vemos incluso las redes sociales donde estaban tal vez diciendo, ¿cómo es posible que este chico abusó de esta niña? Y todos los espectadores, y usted ve en redes sociales a todos los adultos. Lo que hace falta es mano dura, decían. Sentenciando al abusador. Claramente hay una línea muy delgada, pero entonces cuando empiezas a ver y uno dice, estos adultos que están aquí insultando, ¿qué ejemplo están dando? Pidiendo justicia cuando ellos están siendo también los justicieros. Claro. Y además, ¿de qué manera? Entonces, ¿qué le estamos modelando a nuestros hijos? O sea, si ellos ven que nos hacemos bromas pesadas pegándonos, ¿qué estamos haciendo? Naturalizando, les estamos enseñando, porque ellos son una esponjita. Todo lo que ven, ellos lo ven natural, lo ven normal. Ellos no van a decir, esto está bien, porque es lo que ven en su hogar. Si nos decimos apodos, ay, es que sos así, es que sos asá, es que soy gorda, es que soy flaca, es que, ¿me entendés? Entonces, ellos llegan a repetir lo mismo porque lo ven natural. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No es que tampoco estamos buscando la perfección, no, claramente somos humanos, pero lo que podemos ver es ver hacia adentro y ver la alerta, ver la reacción de mi hijo cuando yo actúo o digo ciertas cosas. Al final, ellos se llevan el modelaje en nuestro comportamiento, más que nuestras palabras, que las palabras impactan mucho, pero el acto, o sea, mi comportamiento les dice a ellos cómo dirigirse. Entonces, tal vez llegan a la escuela y la profesora o la teacher le dice, mira, no le puedes pegar a fulanito, cuando él ve que en su casa o entre sus primos o entre sus familiares, entre sus tíos, todas sus bromas son físicas, de golpes físicos. Para él eso es natural, lo va a llegar a hacer a la escuela natural. Entonces, ¿quién llega ahora a tener una tarea súper fuerte? El docente. Tiene que lidiar no con 1, con 2, con 3, hasta con 20, 30 niños, claramente. Entonces, ahí donde pueden haber alianzas entre papás y educador, porque qué bonito sería, que es lo ideal, y sí se puede hacer, en donde tenés la conversación y decir, bueno, profesor o teacher, este año vamos a ser los aliados para criar a nuestro hijo, para educar. Tratemos de manejar las mismas reglas, las mismas líneas, pero normalmente eso a veces no sucede. Y así tiene que ser, yo creo, Erika, porque a veces cuando en la institución te mandan por alguna razón algún estudio psicopedagógico o incluso de aprendizaje para ver que uno se asusta y uno se pone a pensar, ay, ¿qué tendrá mi chiquito? Y qué. Pero hay que saber que hoy hay muchas herramientas que nos pueden guiar, incluso de la forma en la que aprenden nuestros niños para que ellos tengan material de apoyo en la clase y les puedan dar la educación de la mejor manera, porque yo creo que mi hermana es educadora y ella me dice que el mayor reto de los educadores hoy es entender que cada niño aprende diferente. Y de cómo yo, como docente, le voy a explicar a ese niño que aprende diferente, que no todos van en el mismo saco, porque todos aprenden no igual. Exacto, ahí son los sistemas representacionales y que a veces hay que preguntar, hasta los mismos papás lo sabrán. Por ejemplo, yo lo sé de mí, por ejemplo, yo soy muy visual. Yo para todo, y yo no dibujo, o sea, dibujo súper mal, pero yo todo tengo que hacer una presentación y dibujo como puedo. Soy visual. Mi hija es kinestésica. Ella necesita tocar a la mamá y cuando habla conmigo, mamá, mira. Entonces, cuando yo tengo que hablar algo con ella, yo me la siento en los regazos o la tengo de frente y le toco sus manitas. Esa es una forma de donde yo conecto primero con ella para hablar, porque sé que es kinestésica, la conozco. Otros chicos que pueden ser auditivos. Entonces, ¿qué palabras puedo usar yo? Douglitas, escúchame. Necesito decirte algo importante. Ocupo que me escuches. Inmediatamente le activa su sistema representacional. Si es visual, podemos hacer dibujos. O sea, yo sé que en el día a día uno dice, es que ¿en qué momento? ¿Y tengo 3? ¿O tengo 4 hijos?
Bueno, ese es parte del arte de ser papá, esa es Ay, parte sí. de la responsabilidad Ujú. de cómo puedo y cómo puedo incluso con mi esposo, con mi pareja o con el papá de mi hijo tener la comunicación para poder llevar el día a día. ¿Va a requerir más tiempo? Sí. ¿Va a requerir más paciencia? Sí. ¿Va a requerir más tolerancia? Sí. Ahora, ¿tengo yo ese tiempo? ¿Tengo yo esa paciencia? ¿Tengo yo esa tolerancia? ¿Por qué? Porque si yo soy impaciente, ¿cómo le voy a llegar a pedir a mi hijo que sea paciente si ni siquiera yo se la estoy modelando, no se la estoy enseñando? Claro. Cuando pasan esas situaciones, Erika, ¿quién tiene que buscar ayuda? La mamá, obviamente. Los papás. Es una responsabilidad. Aquí no estamos viniendo a ser jueces, ¿verdad? Porque nos vamos a equivocar y no tenemos la crianza perfecta y en algún momento vamos a fallar. ¿Qué es lo bueno? Ser consciente. Darme cuenta a tiempo que algo. O sea, yo me he percatado de repetir ciertas cosas de mis papás o de ciertas crianzas o de ciertos patrones que he visto. Y sean buenos o malos, no los vamos a calificar, porque cada quien en su generación, en su tiempo, crió con la información que tenía, Claro. con los recursos que tenía. De hecho, mi mamá siempre me dice, ay, mi amor, no se me olvida esa frase, mi amor, me hubiera encantado tener acceso a la información que ustedes tienen ahora cuando ustedes estaban pequeños. Claro. Ella ve, ellos los abuelos ya ahora incluso visualizan y ven y dicen, mira, qué montón de cosas bonitas hay que yo no tenía antes. Sí, ¿Verdad? sí, Entonces sí. no es justificar, es entender. Entonces no es que digamos, porque la culpa es alguien que llega a visitar mucho a los papás y a las mamás. Ay, Si sí. yo hubiera tenido más tiempo, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera aquí, si yo hubiera... ya el pasado no puedo llorar sobre la leche derramada, puedo a partir de mi presente empezar a construir cosas nuevas. Yo creo que el conectar antes de corregir y el escuchar y el tener esa conexión con nuestros hijos, hablar, escuchar. Por ejemplo, cuando vamos a recoger a nuestros hijos a la escuela, no hacer la pregunta de siempre. ¿Se portó ¿Cómo bien? te fue? Ajá. ¿O se portó bien? ¿Se Ya de portó una bien? vez los tenemos, ¿verdad? Hizo Sí, todo sí. bien. ¿Por qué? Porque estamos creando un sistema de castigo-recompensa. Y estamos Claro. llevando inconscientemente a nuestros hijos a eso. Si nos damos cuenta que eso no funciona, porque eso funciona bajo el miedo y la agresión física, entonces mejor criar bajo el respeto. Entonces, ¿qué significa? En la crianza respetuosa a veces la gente lo ha confundido, ¿verdad? En decir, entonces los niños hacen lo que quieran conmigo y no, hay límites y firmeza, claramente lo hay. Pero si yo voy a recoger a mi hijo a la escuela, puedo empezar a hacer preguntas diferentes, preguntas curiosas. Y en vez de empezar por decir, ¿qué hizo hoy? ¿O cómo le fue? Que son las preguntas, porque hay mamás que hablan conmigo, compañeros de mis hijos, que dicen, y me contesta bien. Y lo mismo de siempre, Y nada mamá. más. Entonces no tengo información. Entonces, hagamos las preguntas diferentes. Claro. ¿Cómo son? Mira, ¿cuál fue el juego preferido en los recreos que tuviste? Y usted inmediatamente ve en los ojitos donde vuelve a ver para arriba, donde está conectando con su parte de memoria para recordar y dice, me gustó más tal juego. Entonces usted pregunta, ¿en cuál fue ese? ¿En el recreo de la mañana o en el almuerzo o en el de la tarde? O sea, ¿ves? Empezás a conectar diferente a versus hacer la misma pregunta de siempre para obtener información con nuestros hijos. ¿Qué Claro. significa eso? Empiezo a conectar. ¿Con quién jugaste hoy? Y yo me he topado respuestas de mi hija que me dice, con fulanita, menganita, no sé qué. Hoy jugué con alguien diferente. Hoy jugué sola. Porque eso es la memoria. Y eso tampoco es malo. No sé, mamá, es que todos los juegos que estaban jugando mis compañeros, no me gustaba ninguno. Entonces, mamá, me senté a pintar. O sea, imagínense qué tipo de cosas se llega a enterar uno del que hacen los hijos. Claro. ¿Por qué esa conversación es importante? Porque si yo conecto con mis hijos desde las cosas que a ellos les gusta, de una manera curiosa y diferente, llego a tener tal nivel de conexión y vínculo que cuando lleguen casos importantes como agresiones, como el bullying, podemos enterarnos que nuestros hijos o están siendo afectados o son los que están afectando a otros. O sea, esa conexión es vital. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van cambiando de etapas. Ahora vos decías los terribles 2, los terribles 3. Sí. Ya vamos pasando que de los 7 a tal cosa. Ya vos estás entrando a los 10. Sí, con a los Saúl. 10. Pero también a veces uno escucha, Saúl, ¿verdad? Antes lloraba más cuando estaba más chiquitito. Y él una vez nos dijo, es que un compañero me dijo que no llorara, que no llorara como niña.
Y yo lo que pensé fue, esa frase la aplican en la familia. Claro. ¿Verdad? Viene Y de la obviamente mandé un correo. Mandé un correo porque yo sí creo que estas cosas hay que visibilizarlas y ojalá que la otra familia, eso fue lo que le pedí a la profesora, que hablaran con el niño, ¿verdad? Porque puede hacer que en la familia sí, decir, no lloren, los hombres no lloran. Y yo digo, esas cosas hay que erradicarlas. Todos somos sensibles y podemos llorar. Ahora, hay que ver por qué está llorando, y ¿verdad? Sí, sí. Pero yo creo que no se puede invalidar una emoción de quien sea. Eso es importante. Y sabes que eso es tan importante, Vicky, y que lo puedo hablar con vos. Porque hubo conexión. Y los niños que no tienen conexión con sus padres y madres, que no lo comunican, que no lo sacan. Ahí, si Saúl no hubiera tenido esa conexión con vos, él, para pertenecer, porque los niños en los diferentes áreas de su vida, en donde sienten seguridad y en donde permanecen más tiempo, como su casa y como la escuela, van a hacer lo que sea para ser vistos, validados y aceptados. Si él no hubiera tenido esa comunicación con vos, posiblemente Saúl deja de llorar. ¿Por qué? Porque para que a mí me acepten en la escuela y este compañero, no puedo llorar. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, los traumas y un montón de cosas, pero él tiene que acudir a su lugar seguro, y su lugar seguro ahorita son sus papás. Claro, claro. Y si no trabajamos en generar conexión con ellos, ¿quién lo va a hacer? Sí, es que eso sí es importante, Sí, ¿verdad? Ahora, sí. vamos a ir a la pausa. Pensemos en cuánta conexión hoy usted como adulto tiene con sus papás. Es muy triste escuchar a muchos adultos decir, mi papá fue un proveedor, pero por ejemplo, nunca me abrazó, ¿verdad? Claro. Mi mamá, todo bien, pero ella, digamos que era como más en sus cosas y todo. Yo me llevo mejor con mi papá porque hay conexión. Con mi mamá no la tengo. Entonces pensemos, todos los adultos que están escuchando, ¿cuánta conexión tienen ustedes con su papá o con su mamá? Y si no están, digamos, Douglas, ahora vos lo escuchaste hablar acerca de su papá, y eso habla de que tenías conexión con tu papá, Claro, aunque claro. ya no esté, ¿verdad? Y el vínculo se genera con una buena relación. Si no hay relación, no hay vínculo. Diario. Claro. Es, por eso les digo, es como un proyecto, como un negocio, como cuando uno va al trabajo. Es como una semillita, hay que echarles agua todos los días, abono, ponerla al sol. Es un trabajo que puede ser cansado, claro que lo es, pero es mi trabajo. Y es la responsabilidad de quienes mi decidimos responsabilidad. traer hijos al mundo, es Claro, que es así. completamente. Y muchas veces uno oye, es que bueno, mi papá falleció o mi mamá falleció y ahora sí, me tatué todo el cuerpo, me puse ¿verdad? Y uno dice, porque hasta ahora que el papá, Sí, porque no, sí, jamás, no se lo permitía. Les voy a dejar una peli ahí que la pueden ver, que estoy segura que si hay muchos papás que son como muy radicales, muy cuadrados, que uno quiere que todo lo hagan, ¿verdad? Uno va cambiando. Se llama El Día del Sí, es de Jennifer Garner, está en Netflix. Sí. Y ella es una mamá que era muy cuadrada. Todo era como ella decía, en el horario que ella decía, lo que ella quería. Ajá. Sí, la he visto. Amigo, y Y uno él no, decía mucho no. era no, porque recuadrada, no a todo, ¿verdad? Y es una peli que, ay, a mí me llegó. Y yo creo que eso también lo hace reflexionar a uno, porque uno no puede ser así. Porque lo que los niños no tengan en casa, cuando van creciendo, lo van a buscar afuera. Porque no hay la confianza para poder, ¿verdad? Exacto. Y es precisamente eso, o sea, el cómo les modelamos. Ahora vos, cuando empezabas a hablar, Erika, decías que es un tema de las herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? O sea, es el tema de la educación. Por ejemplo, y poniéndome yo como ejemplo, mis papás o mi papá, en este caso, no era el más estudiado del mundo, pero él, con su pasión porque nosotros estuviéramos bien y porque nosotros fuéramos personas de bien, él con su amor nos criaba, y eso es lo que uno al final de cuentas ve. Exacto. Ahora que uno es adulto, uno empieza a ver para atrás y uno dice, bueno, él con su esfuerzo y las herramientas que tenía en ese momento era con lo que nos daba la educación a nosotros. Ahora posiblemente tengamos más herramientas, ¿verdad? Entonces utilizamos esas herramientas para con nuestros hijos. Exacto. Pero es eso, o sea, con lo que tenemos actualmente es con lo que nosotros tenemos que hacer las cosas bien para nuestros hijos. Y es que un niño quebrado emocionalmente es un adulto fracturado emocionalmente. Claro.
por eso, ahorita que vos lo nombrabas, tuviste conexión con tu papá. Es que al final de cuentas, nos han enseñado que los niños hay que enseñarles porque vienen mal o porque no saben nada, ¿no? Claro, hay que modelarlos porque si no, a la libre, ¿verdad? O sea, Claro. podemos tener firmeza y autoridad sin necesidad de llegar a la violencia o la agresión física. O sea, sí hay maneras, pero para eso tenemos que dotarnos de recursos. O sea, nosotros como papás vamos a funcionar y a educar con las herramientas con las que contamos, pero también tenemos la responsabilidad de actualizarnos. Ahora hay muchos cursos, hay muchos talleres, puedo apoyarme hasta en psicólogos, psicopedagogos y demás que me permitan a mí poder entender a mi hijo. O sea, hay preguntas que incluso podemos hacernos a nosotros mismos y decir, ¿qué pensará mi hijo de mí? ¿Qué concepto tiene de mí? ¿Qué tipo de papá o de mamá soy? No para culparme o castigarme, no, sino para agradecer y valorar. Al rato no sabemos qué significamos tan lindo en la vida de nuestros hijos, pero también qué podríamos mejorar. Claro. Y eso también tiene que ver en qué concepto tienen ellos mismos de sí mismos. Podemos preguntarles, mira, ¿qué piensas vos de ti mismo? ¿Qué tipo de niño o niña sos? ¿Por qué? Porque eso está basado mucho en la validación que nosotros como padres les damos a ellos. ¿En qué palabras les decimos todos los días? Eres desordenado, apúrate, mire su hermana que ya está lista y mire que... ¿Cómo? ¿Qué les decimos? De hecho, hay frases poderosas y valiosas que podemos ir trabajando con los niños. De hecho, nos hemos topado tal vez algunos videos en TikTok, en Instagram y en redes sociales, donde podemos incluso ponerlos frente al espejo o tal vez no hacerlos tan ensayados o tan planeados, sino que yo, si estoy peinando a mi hija, mi amor, ¿sabías que estoy orgullosa de vos? Sos una niña buena. Esas frases tan sencillas le dan al niño un valor por sí mismo, Claro. una autoestima. Entonces ese niño va también modelando eso para sus compañeros, para sus relaciones en su escuela, con sus primos, con sus hermanos, hasta con nosotros mismos. Entonces esas preguntas podemos validarlas y verlas, pero nosotros tenemos esa responsabilidad de estarnos educando constantemente. O sea, es un reto, Claro. es un desafío. A veces estamos cansados, a veces queremos llegar a la casa, tirarnos a la cama. Y vos que tenés dos, tenés que llegar a cocinar, a hacer la cena. Pero al final de cuentas, ¿cómo nos programamos nosotros para estar con ellos? Y ellos van a entender momentos en los que papá y mamá estén cansados, en los que podemos conectar diferentes, unos días más, otros días menos, porque esta es la vida y somos humanos. Claro. Pero enfocándonos en esta responsabilidad viene de la mano también de mucha voluntad de mi parte, porque uno puede decir, ay no, mucha gente dice, a mí me criaron de esta manera y no me pasó nada y estoy bien. Sí, es cierto. Pero cuando usted ve a esa persona en temas de relaciones, en otro tipo de cosas, puedes ver cómo sí sale a la luz Claro. cómo es o quién es. Entonces, ¿desde dónde quiero relacionarme con mi hijo? Desde solo la corrección o decirle, como usted es un niño, entonces tiene que hacer lo que yo digo y punto, de esta y esta manera. O desde la conexión, ¿cómo yo puedo, en vez de decirle eso de esa manera, donde es tan fría y causa una herida y genero un distanciamiento entre él o ella y yo, versus armarme de paciencia porque esa soy yo. Yo tengo que aprender a controlar esas emociones y demás, que no todo el tiempo lo voy a hacer de la manera perfecta, pero sí es posible y conecto de una forma diferente. Muchísimas gracias, Se nos fue Erika el tiempo, Rojas. Se ¿verdad? nos se Erika fue el tiempo. Salas. Erika Salas. Vea, hoy les he cambiado el apellido 2 veces. Erika Salas. Sí, hoy es el día de cambiar apellido. Ah, Hoy es el día, ajá, a vos también. No, a otra compañera, No, la otra periodista compañera. Es Mariela. porque ella está en modo Navidad. En Mona. Ay, sí, amiga, muy bien. ¿Cómo pueden seguirte en redes sociales? Como Escuela de la Felicidad CR en Facebook y en Instagram, y nos pueden contactar también al 60-22-4200. También damos talleres y charlas para padres en temas de educación, si quieren herramientas, con mucho gusto estamos para servirles. Qué bonito. Gracias. Erika, muchas gracias por Gracias acompañarnos. a ustedes, chicos, siempre es una Salas. belleza venir aquí. Gracias. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.